Una nueva conciencia. Una nueva conciencia y una moralidad totalmente nueva son indispensables para producir un cambio radical en la cultura y la estructura social actuales. Esto es obvio. No obstante, la izquierda, la derecha y los revolucionarios parecen pasarlo por alto. Todo dogma, toda fórmula e ideología forman parte de la vieja conciencia. Son las invenciones del pensamiento, cuya actividad es fragmentación, la izquierda, la derecha y el centro. Esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Uno ve la necesidad de un cambio social, económico y moral, pero la respuesta procede de la vieja conciencia, siendo el pensamiento el actor principal. El desorden, la confusión y la aflicción en que los seres humanos se han sumido están dentro del área de la vieja conciencia. Y si eso no cambia profundamente cualquier actividad humana, política, económica o religiosa, solo nos conducirá a la destrucción tanto mutua como de la tierra. Esto es muy obvio para las personas sensatas. Uno tiene que ser una luz para sí mismo. Esta luz es la ley, no hay otra. Todas las demás leyes están hechas por el pensamiento y por consiguiente son fragmentarias y contradictorias. Ser una luz para sí mismo significa no seguir la luz de otro, por muy razonable, lógica, histórica y convincente que sea. Usted no puede ser una luz para sí mismo si se ampara en las oscuras sombras de la autoridad, del dogma, de la conclusión. La moralidad no está hecha por el pensamiento. No es consecuencia de la presión ambiental. No es del ayer, de la tradición. La moralidad es hija del amor y el amor no es deseo y placer. El goce sexual o sensorial no es amor. La libertad es ser una luz para sí mismo. Entonces no es una abstracción, algo ingeniado por el pensamiento. La verdadera libertad es ser libre de la dependencia, del apego, del afán de experiencia. Ser libre de la estructura misma del pensamiento es ser una luz para sí. En esta luz tiene lugar toda acción y por consiguiente nunca es contradictoria. La contradicción solo existe cuando esa luz está separada de la acción, cuando el actor está separado de la acción. El ideal, el principio, es el movimiento estéril del pensamiento y no puede coexistir con esta luz. Lo uno niega lo otro. Donde esté el observador, esta luz y este amor no existen. La estructura del observador está compuesta por el pensamiento, el cual nunca es nuevo ni libre. No hay ningún cómo, sistema ni práctica. Solo existe el ver que es el hacer. Usted tiene que ver, no a través de los ojos de otro. Esta luz, esta ley, no es ni suya ni de otro. Solo hay luz. Esto es amor. El milagro de la atención. Podemos dejar de lado todas las ideas, conceptos y teorías y averiguar por nosotros mismos si existe algo sagrado. No la palabra, porque la palabra no es la cosa, la descripción no es lo descrito. Si hay algo real, no una imaginación, algo ilusorio, fantasioso, no un mito, sino una realidad que nunca puede ser destruida, una verdad que es perdurable. Para descubrir eso, para dar con ello toda clase de autoridad, especialmente la espiritual, debe ser totalmente descartada, porque supone conformismo, obediencia, aceptación de cierta pauta. Una mente debe ser capaz de mantenerse sola, de ser su propia luz. Seguir a otro, pertenecer a un grupo, practicar métodos de meditación prescritos por una autoridad, por la tradición, es totalmente irrelevante para aquel que investiga la cuestión de si existe algo eterno, intemporal, algo que el pensamiento no puede medir y que opera en nuestra vida diaria.
Si no funciona como parte de nuestra vida cotidiana, entonces la meditación es una evasión y absolutamente inútil. Todo esto implica que uno debe valerse por sí mismo. Hay una diferencia entre aislamiento y recogimiento, entre la soledad y ser capaz de mantener la propia autonomía de manera clara, no confusa, incontaminada. Lo que nos concierne es la totalidad de la vida, no uno de sus segmentos o fragmentos, sino la totalidad de lo que hacemos, pensamos, sentimos y cómo nos comportamos. Puesto que lo que nos incumbe es la totalidad de la vida, en manera alguna podemos tomar un fragmento, que es el pensamiento, y por ese medio resolver todos nuestros problemas. El pensamiento puede concederse autoridad a sí mismo para juntar a todos los demás fragmentos, los cuales han sido creados por el propio pensamiento. Estamos condicionados a pensar en términos de progreso, de consecución gradual. La gente cree en la evolución psicológica, pero ¿acaso existe el yo que psicológicamente consigue algo que no sea la proyección del pensamiento? Para averiguar si existe algo que no sea proyectado por el pensamiento, que no sea una ilusión, un mito, debemos preguntarnos si el pensamiento puede ser controlado, mantenido en suspenso, suprimido, de manera que la mente esté completamente quieta. Control implica el controlador y lo controlado, ¿no es cierto? ¿Quién es el controlador? ¿No es este también creado por el pensamiento, uno de sus fragmentos que ha asumido la autoridad del controlador? Si usted ve eso, entonces el controlador es lo controlado, el experimentador es lo experimentado, el pensador es el pensamiento. No son entes separados. Si comprende eso, entonces no hay ninguna necesidad de controlar. Si no hay ningún controlador, porque el controlador es lo controlado, entonces, ¿qué sucede? Cuando hay división entre el controlador y lo controlado, hay conflicto y desperdicio de energía. Cuando el controlador es lo controlado, no hay desgaste de energía. Entonces, tiene lugar la acumulación de toda esa energía que había sido disipada en la represión, en la resistencia producida por la división entre el controlador y lo controlado. Cuando no hay división alguna, usted tiene toda esa energía para ir más allá de aquello que creyó que debía ser controlado. Debe comprenderse claramente que en la meditación no hay ningún control ni sometimiento del pensamiento a una disciplina. Porque el que disciplina y controla es un fragmento del pensamiento. Si usted ve la verdad de eso, entonces posee toda la energía que ha sido disipada mediante la comparación, el control y la represión para ir más allá de lo que realmente es. Estamos preguntando si la mente puede estar absolutamente quieta porque lo que está quieto tiene gran energía. Es la suma de toda la energía. La mente, que está parloteando, siempre en movimiento, que es el pensamiento continuamente mirando hacia atrás, recordando, acumulando conocimiento, cambiando constantemente, ¿puede estar completamente quieta? ¿Ha intentado alguna vez descubrir si el pensamiento puede estarse quieto? ¿De qué forma va a averiguar cómo producir esa quietud del pensamiento? Mire, el pensamiento es tiempo, y el tiempo es movimiento, medida. En la vida diaria usted mide, compara, tanto en lo físico como en lo psicológico. Eso es medida. La comparación significa medida. ¿Puede usted vivir sin comparación en la vida diaria? ¿Puede dejar de comparar por completo? No en la meditación, sino en la vida de cada día. Usted compara cuando escoge entre dos tejidos, esta tela o esa, cuando compara dos automóviles o partes del conocimiento. Pero en el plano psicológico, interior, nos comparamos con otros. Cuando esa comparación cesa, como debe ser, entonces, ¿podemos valernos completamente por nosotros mismos?
Eso es lo que está implícito cuando no hay ninguna comparación, lo cual no significa que usted vegete. De modo que, ¿puede usted vivir su vida diaria sin comparación? Hágalo una vez y descubrirá lo que eso implica. Entonces usted se desprende de una enorme carga, y cuando descarga un peso innecesario, tiene energía. ¿Le ha puesto alguna vez atención a algo de manera total? ¿Está usted prestando atención a lo que dice el que habla? ¿O escucha con una mente comparativa que ha adquirido cierto conocimiento y está cotejando lo que se dice con lo que ya sabe? ¿Está interpretando lo que se dice según su propio conocimiento, tendencia o prejuicio? Eso no es atención, ¿verdad? Si presta completa atención con su cuerpo, sus nervios, sus ojos, sus oídos, su mente, con todo su ser, no hay centro desde el que esté atendiendo, solo hay atención. Esa atención es silencio completo. Por favor, escuche esto. Desgraciadamente nadie le va a decir todas estas cosas, así que por favor, póngale atención a lo que se dice, de manera que el acto mismo de escuchar sea un milagro de atención. En esa atención no hay límites, no hay fronteras y por consiguiente no hay dirección. Solo hay atención. Y cuando la hay, no existe ni el usted ni el yo. No hay dualidad, no hay observador y observado. Y esto no es posible cuando la mente se mueve en una dirección determinada. Se nos educa y condiciona para que nos movamos siguiendo direcciones, de aquí para allá. Tenemos una idea, una creencia, un concepto, o una fórmula de que existe una realidad, una dicha, de que hay algo más allá del pensamiento. Y fijamos eso como una meta, un ideal, un rumbo, y nos encaminamos en ese sentido. Cuando usted camina en una dirección no hay espacio. Cuando se concentra, se dirige o piensa en determinada dirección, no tiene espacio en la mente. No tiene espacio cuando su mente está atestada de apegos, de temores, de la búsqueda de placeres, del deseo de poder y posición. Cuando la mente está atiborrada, no dispone de ningún espacio. El espacio es necesario, y cuando hay atención no hay dirección, sino espacio. Ahora bien, la meditación implica que no hay movimiento alguno. Eso significa que la mente está completamente quieta, que no se mueve en ningún sentido. No hay ningún movimiento, el cual es tiempo y pensamiento. Si ve, no la descripción verbal, sino la verdad de esto, la cual no puede ser descrita, entonces existe esa mente callada y quieta. Y es necesario tener una mente callada, pero no con el objeto de dormir por más tiempo, de hacer mejor su trabajo o de conseguir más dinero. Las vidas de la mayoría de las personas son pobres y vacías. Aunque puedan poseer muchísimo conocimiento, sus vidas son míseras, contradictorias, infelices, faltas de integridad. Todo eso es pobreza y esas personas desperdician sus vidas tratando de hacerse interiormente ricas, cultivando varias clases de virtudes y todo el resto de ese absurdo desatino. No es que no sea necesaria, pero la virtud es orden, y usted solo podrá comprender el orden cuando haya investigado el desorden dentro de sí mismo. Llevamos vidas desordenadas. Ese es un hecho. El desorden es la contradicción, la confusión, los diversos deseos agresivos, el decir una cosa y hacer otra, el tener ideales y la división entre los ideales y uno mismo. Todo eso es desorden. Y cuando se da cuenta de él y le presta toda su atención, de ésta surge el orden, el cual es virtud, algo vivo, no algo fabricado, practicado y afeado. La meditación es la transformación de la mente, una revolución psicológica, de tal manera que, no en teoría o como ideal,
sino en cada movimiento de nuestra vida diaria, haya compasión, amor y la energía que trasciende toda la mezquindad, cerrazón y superficialidad. Cuando la mente está verdaderamente callada, no acallada mediante el deseo y la voluntad, entonces existe una clase de movimiento totalmente distinto que no pertenece al tiempo. Como usted comprenderá, sería absurdo adentrarnos en eso. Sería una descripción verbal y por lo tanto irreal. Lo importante es el arte de la meditación. Una acepción de la palabra arte es ponerlo todo en su justo lugar, ponerlo todo en nuestra vida diaria, en su sitio, de manera que no haya confusión. Y cuando en nuestra vida de cada día haya orden, recta conducta, y una mente que esté completamente callada, entonces la mente descubrirá por sí misma si lo inconmensurable existe o no. Hasta que usted descubra eso que es la más alta forma de santidad, la vida será anodina y carente de sentido. Y esa es la razón por la que la recta meditación es absolutamente necesaria, de forma que la mente se vuelva joven, fresca e inocente. Inocente significa incapaz de ser herida. Todo eso está implícito en la meditación, no desvinculada de nuestra vida diaria. La meditación es necesaria en la misma comprensión de nuestro vivir cotidiano. O sea, atender por completo. Cuando habla con alguien, a su forma de andar y de pensar, a lo que piensa. Prestarle atención a eso forma parte de la meditación. La meditación no es una evasión, no es algo misterioso. De la meditación se desprende una vida que es santa, sagrada, y por consiguiente usted trata todas las cosas como sagradas. Vivir en bondad. ¿Por qué el hombre no ha sido capaz de cambiar? Solo cambia un poco aquí y allá y no obstante demanda que haya una buena sociedad. Quiere orden, no solo en sí mismo y en sus relaciones, ya sean estas muy íntimas o de otra índole, sino que además quiere alguna clase de paz en el mundo. Quiere que le dejen tranquilo para florecer, para tener alguna clase de beatitud. Si observa, esta ha sido la exigencia de la humanidad a lo largo de la historia, desde los tiempos antiguos. Y sin embargo, cuanto más civilizado se vuelve el hombre, más desorden crea, más guerras hay. La Tierra no ha conocido ningún período en el que no haya habido guerras, en el que el hombre no haya matado al hombre. Una religión ha destruido otra religión. Una institución u organización ha dominado y suprimido a otras. Consciente de esta lucha perpetua, ¿no se pregunta alguna vez si es posible vivir en este mundo, no huir de él, no recluirse en una comuna o convertirse en ermitaño o monje, sino vivir en este mundo de manera sensata, feliz e inteligente, sin que continúe toda esa lucha por dentro y por fuera? Si lo hace, y espero que lo esté haciendo ahora, porque estamos pensando juntos, entonces usted debe exigir que haya una buena sociedad. Originar una buena sociedad ha sido el sueño de los antiguos hindúes, griegos y egipcios. Y una buena sociedad solo podrá existir cuando el hombre sea bueno, porque al ser bueno creará bondad en sus relaciones, en sus acciones, en su forma de vida. Lo bueno también significa lo que es bello. Lo bueno también quiere decir lo que es sagrado, está relacionado con Dios, con los más altos principios. Se necesita comprender muy claramente esa palabra bueno. Cuando haya bondad en usted, entonces cualquier cosa que haga será buena, sus relaciones, sus acciones, su forma de pensar. Uno puede captar de forma instantánea toda la significación de esa palabra, su extraordinaria cualidad. Por favor, reflexionemos cuidadosamente sobre esto juntos, porque si realmente lo investiga muy a fondo, esto afectará su conciencia, su manera de pensar, su forma de vivir. Así que por favor, póngale un poco de atención a la comprensión de esa palabra.
La palabra no es la cosa. Puedo describir una montaña de la manera más bella, pintarla, componer un poema, pero la palabra, la descripción, el poema no es lo real. Por lo general nos dejamos arrastrar emocional e irracionalmente por las descripciones de la palabra. La bondad no es lo opuesto de lo que es malo. No está para nada relacionada con lo que es feo, maligno, malo, con lo que no es bello. La bondad existe por sí sola. Si usted dice que el bien es el resultado de lo malo, de lo maligno o feo, entonces el bien contiene en sí lo malo, lo feo y lo brutal. De manera que el bien debe carecer y carece de toda relación con lo que no es bueno. Lo bueno no puede existir de ningún modo cuando hay aceptación de cualquier autoridad. La autoridad es muy compleja. Existe la autoridad de la ley que el hombre ha compilado durante muchísimos siglos. Existe la ley de la naturaleza, la ley de nuestra propia experiencia, a la que obedecemos, la de las reacciones mezquinas que dominan nuestras vidas. Luego existen las leyes de las instituciones, de las creencias organizadas a las que se le da el nombre de dogmas o religiones. Estamos diciendo que la bondad carece por completo de relación con cualquier forma de autoridad. Examínelo, mírelo. La bondad no es la búsqueda de conformismo. Si usted se adapta a una creencia, a un concepto o a una idea o principio, eso no es bueno, porque crea conflicto. La bondad no puede florecer por mediación de otro, de una figura religiosa, del dogma o la creencia. Solo puede florecer en el terreno de la atención total, en la cual no hay autoridad alguna. La esencia de la bondad es una mente que no está en conflicto, y la bondad conlleva gran responsabilidad. Usted no puede ser bueno y permitir que haya guerras. De modo que una persona que sea verdaderamente buena es responsable de la totalidad de su vida. Estamos preguntando si alguien que ha vivido en una sociedad, bajo las presiones institucionales de las creencias de los religiosos autoritarios, puede ser bueno, porque solo crearemos una sociedad diferente si usted, como ser humano, es total, absoluta, no parcialmente bueno. ¿Es posible ser bueno viviendo en este mundo, estando casado, con hijos y trabajo? Estamos empleando la palabra en el sentido que implica gran responsabilidad, cuidado, atención, diligencia, amor. La palabra bueno contiene todo eso. ¿Es eso posible para usted que tiene la amabilidad de escuchar? Si no es posible, entonces usted acepta la sociedad tal cual es. Para crear una sociedad diferente, que sea esencialmente buena, en el contexto en el que estamos usando esa palabra, se requiere gran energía. Esto demanda su atención, es decir, su energía. Los seres humanos tienen energía de sobra. Cuando quieren hacer algo, lo hacen. ¿Qué impide que cada ser humano sea completamente bueno? ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué los seres humanos no son sensatamente buenos? Uno que observa se da cuenta de lo que el mundo es y de lo que él es en el mundo, de que el mundo no es distinto de él, de que él ha creado ese mundo, la sociedad, las religiones con sus innumerables dogmas, creencias, rituales, particiones y facciones. Esto lo han creado los seres humanos. ¿Es eso lo que nos está impidiendo ser buenos? ¿Se debe a que creemos o a que estamos tan preocupados con nuestros problemas de sexo, temor, ansiedad y soledad, queriendo realizarnos e identificarnos con una cosa u otra? ¿Es eso lo que está impidiendo que un ser humano sea bueno? Si esas cosas nos la están impidiendo, entonces no poseen ningún valor. Si usted ve que cualquier presión proveniente de la dirección que sea, incluyendo su propia creencia, sus propios principios e ideales, impide totalmente que esa bondad se manifieste, entonces naturalmente usted los descartará sin ninguna ambigüedad, sin ningún conflicto,
porque estos son estúpidos. El gran caos y desorden extendidos por todo el mundo representan un peligro para la vida. Se están expandiendo por doquier, de manera que cualquier serio observador de sí mismo y del mundo debe hacerse estas preguntas. Los científicos, los políticos, los filósofos, los psicoanalistas, los gurús, ya vengan de la India, del Tíbet o de su propio país, han proporcionado toda clase de teorías, pero no han resuelto nuestros problemas humanos. Nadie más lo hará. Nosotros mismos tenemos que resolverlos, porque los hemos creado nosotros. Pero, desafortunadamente, no estamos dispuestos a examinar nuestros propios problemas para investigar por qué llevamos vidas absolutamente centradas en nosotros mismos, egoístas, como de hecho hacemos. Estamos preguntando si podemos vivir con la bondad, con su belleza, con su santidad. Si no podemos, entonces aceptaremos el creciente peligro del caos en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, y así seguido en la línea de descendencia. ¿Estamos dispuestos a adentrarnos en esta cuestión del autoconocimiento? Porque uno es el mundo. Los seres humanos de todo el mundo, cualquiera que sea su color, religión, nacionalidad y creencias, sufren psicológica e interiormente. Pasan por grandes ansiedades, gran soledad, tienen un extraordinario sentimiento de desesperación, de depresión, una sensación de falta de sentido en nuestra actual manera de vivir. En el mundo entero la gente es psicológicamente similar. Esa es una realidad, esa es la verdad, eso es un hecho. De modo que usted es psicológicamente el mundo, y el mundo es usted, y cuando usted se comprende a sí mismo, está comprendiendo toda la estructura y naturaleza humanas. Esta no es una investigación meramente egoísta, porque cuando se comprende, usted se trasciende a sí mismo, se manifiesta otra dimensión. ¿Qué nos hará cambiar? Más conmociones, más catástrofes, distintas formas de gobierno, diferentes imágenes, otros ideales. Usted ha tenido variedades de estas cosas y no obstante no ha cambiado. Cuanto más sofisticada nuestra educación, cuanto más civilizados nos volvemos, tanto más nos deshumanizamos. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? Como ninguna de las cosas externas a mí me va a ayudar, incluidos todos los dioses, entonces se hace evidente que solo tengo que comprenderme. Tengo que ver lo que soy y cambiarme radicalmente. Entonces, de eso surge la bondad y uno puede crear una sociedad buena. Esa luz en uno mismo. Uno puede hablar interminablemente, amontonando palabras unas sobre otras, llegando a varias conclusiones, pero si de toda la confusión verbal resulta una acción clara, esta vale por 10.000 palabras. La mayoría de nosotros tiene miedo de actuar, porque estamos confusos, somos desordenados, contradictorios y desdichados. A pesar de esta confusión, de este desorden, confiamos en que pueda darse algún tipo de claridad, una claridad que no provenga de otro, que no pueda anularse nunca, que no sea ni otorgada ni inducida, ni capaz de sernos arrebatada, una claridad que se mantenga sin ningún esfuerzo de la voluntad, sin ningún motivo, que no tenga fin y por consiguiente tampoco principio. La mayoría de nosotros, si somos un tanto conscientes de nuestra confusión interior, deseamos esto, queremos una claridad así. Veamos si podemos encontrar esta claridad, de manera que su mente y su corazón estén muy claros, imperturbados, sin ningún problema ni temor. Sería inestimablemente valioso ver si uno pudiera ser una luz para sí mismo, una luz que no tenga ninguna dependencia de otro y que sea completamente libre. Uno puede explorar un problema de forma intelectual, analítica, quitando una capa tras otra de confusión y desorden, tomándose muchos días, muchos años, tal vez toda una vida, para acaso no encontrarla ni siquiera entonces.
Usted puede seguir ese procedimiento analítico de la causa y el efecto, o tal vez pueda eludir todo eso por completo y llegar a ello directamente, sin la mediación de ninguna autoridad del intelecto. Hacer eso requiere meditación. Esa palabra, meditación, ha sido bastante corrompida, manchada, al igual que la palabra amor, pero es una palabra preciosa, tiene mucho significado. Hay mucha belleza, no en la palabra misma, sino en el significado detrás de la palabra. Vamos a ver por nosotros mismos si podemos descubrir el estado de la mente que está siempre en meditación. Para sentar los cimientos de esa meditación uno debe comprender lo que la vida es, lo que es vivir y morir. La comprensión de la vida y del extraordinario significado de la muerte es meditación. No es la búsqueda de cierta experiencia mística profunda. No es la repetición continuada de una serie de palabras, por muy santificadas o antiguas que sean. Eso solo aquieta la mente, pero también la vuelve insensible, estúpida, hipnotizada. Tanto le valdría tomarse un tranquilizante, que es mucho más fácil. La repetición de palabras, la autohipnosis, la práctica de un sistema o método no es meditación. Experimentar supone un proceso de reconocimiento. Ayer tuve una experiencia que me proporcionó placer o dolor. Para permanecer enteramente en esa experiencia uno debe reconocerla. El reconocimiento es de algo que ya ha sucedido antes y por consiguiente, la experiencia nunca es nueva. La verdad nunca puede ser experimentada, esa es su belleza, que es siempre nueva, que nunca es lo que sucedió ayer. El incidente que ayer tuvo lugar debe ser completamente olvidado, vivenciado y terminado en ese ayer. Acarrearlo como una experiencia para ser evaluada en términos de éxito, o para impresionar o convencer a otros transmitiéndose algo extraordinario, parece totalmente absurdo. Uno debe ser muy cauto y circunspecto en cuanto a la palabra experiencia, porque solo se puede recordar una experiencia cuando ya le ha sucedido a uno. Eso significa que debe haber un centro, un pensador, un observador que retiene y mantiene lo que ya se acabó. No se puede de ninguna de las maneras experimentar la verdad. Mientras haya un centro de recordación constituido en yo, en el pensador, la verdad no existe. Y cuando otro dice tener una experiencia de lo real, desconfíe de él, no acepte su autoridad. Todos nosotros queremos aceptar a alguien que promete algo, porque no tenemos luz en nosotros mismos, pero nadie puede darle esa luz. Ningún gurú, maestro o salvador, nadie. En el pasado aceptamos muchas autoridades. Depositamos nuestra fe en los demás y ellos o bien nos explotaron o fracasaron estrepitosamente. De manera que uno debe negar y desconfiar que toda autoridad espiritual, nadie puede darnos la luz que nunca muere. Seguir a otro es imitar. Seguir supone no solo negar la claridad propia, la propia investigación, integridad y honestidad, sino que además implica que en el seguimiento su motivación es una recompensa. La verdad no es una recompensa. Si uno ha de comprender la verdad, toda forma de premio y castigo debe ser descartada por completo. La autoridad implica temor y disciplinarse por miedo a no conseguir lo que un explotador dice en nombre de la verdad o de la experiencia. Es negar la claridad y honestidad propias. Si usted dice que debe meditar, que debe seguir cierto camino, cierto sistema, obviamente se está condicionando a sí mismo de acuerdo con ese sistema o método. Tal vez obtenga lo que el método promete, pero eso no será más que cenizas, pues el motivo es la consecución de un fin, el éxito en cuya raíz está el temor. Entre usted y yo no hay autoridad alguna. El que habla no tiene ninguna autoridad en absoluto. Él no está tratando de convencerle de nada ni pidiéndole que lo siga. Cuando sigue a alguien usted destruye a esa persona.
El discípulo destruye al maestro y el maestro al discípulo. Usted puede ver cómo sucede esto históricamente y en la vida diaria. Cuando la esposa o el marido dominan el uno al otro, se destruyen mutuamente. En eso no hay libertad alguna, no hay belleza, no hay amor. Si no sentamos los cimientos correctos, unos cimientos de orden, de trazo nítido y profundidad, entonces el pensamiento debe volverse inevitablemente tortuoso, engañoso, irreal, y por lo tanto sin valor. Establecer estos cimientos, este orden, es el principio de la meditación. Nuestra vida, la vida diaria que llevamos desde el momento en que nacemos hasta que morimos, pasando por el matrimonio, los hijos, los trabajos y los logros, es un campo de batalla, no solo en nuestro interior, sino también exteriormente, en la familia, en la oficina, en el grupo, en la comunidad. Nuestra vida es una lucha constante. Eso es a lo que llamamos vivir. Dolor, temor, desesperación y ansiedad, junto con un enorme sufrimiento que constantemente es nuestra sombra. Esa es nuestra vida. Tal vez una pequeña minoría pueda observar este desorden sin aducir excusas externas, aunque existen causas exteriores en defensa de esta confusión. Tal vez una pequeña minoría pueda observar el desorden, conocerlo, mirarlo no solo en el nivel consciente, sino también en un nivel más profundo, sin aceptar ni negar ese desorden, esa confusión, el espantoso desconcierto en nosotros mismos y en el mundo. Siempre es la pequeña minoría la que origina un cambio vital. Se ha escrito mucho, especialmente en Occidente, acerca de la mente inconsciente. Se le ha dado una significación extraordinaria, pero es tan trivial, tan superficial como la mente consciente. Lo puede observar usted mismo. Si lo hace, verá que lo que se llama inconsciente es el residuo de la raza, de la cultura, de la familia y de sus propios motivos y apetencias. Está ahí, oculto. Y la mente consciente está ocupada con la rutina diaria de la vida, con ir a la oficina, el sexo y lo demás. Darle importancia a una u otra parecería ser algo totalmente estéril. Ambas tienen muy poco significado, excepto que la mente consciente tiene que poseer conocimientos técnicos para ganarse la vida. Esta batalla constante, tanto por dentro, en el nivel más profundo, como en el nivel superficial, es nuestra forma de vida. Es una forma de desorden, de desbarajuste, contradicción y desdicha, y no tiene sentido, es infantil, que una mente atrapada en eso intente meditar. Meditar es producir orden en esta confusión, y no mediante el esfuerzo, porque todo esfuerzo distorsiona la mente. Para ver la verdad, la mente debe estar absolutamente clara, sin ninguna distorsión, compulsión o dirección. De modo que debemos sentar los cimientos, o sea, debe haber virtud. El orden es virtud. La virtud no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad social que aceptamos. La sociedad nos ha impuesto cierta moralidad, pero la sociedad es el producto de cada ser humano. La sociedad, con su moralidad, dice que usted puede ser codicioso, que puede matar a otro en nombre de Dios, en nombre de su país, en el de un ideal, que puede ser competitivo y envidioso dentro de la ley. Semejante moralidad no es moralidad en absoluto. Usted debe negar totalmente esa moralidad dentro de sí para ser virtuoso. Esa es la belleza de la virtud. No es un hábito, algo que se practique día tras día. Eso es mecánico, una rutina sin sentido. Pero ser virtuoso significa saber lo que es el desorden, el cual es la contradicción en nuestro interior, la tiranía de los varios placeres, deseos y ambiciones, de la codicia, la envidia y el temor. Esas son las causas del desorden dentro y fuera de nosotros. Darse cuenta de eso es estar en contacto con el desorden, y usted solo puede estar en contacto con él cuando no lo niega, cuando no lo encuentra excusas, cuando no culpa a otros de ello. El orden no es algo que usted establezca. En la negación del desorden hay orden.
La virtud, que es orden, surge de conocer toda la naturaleza y estructura del desorden. Esto es bastante simple si observamos en nosotros mismos lo completamente desordenados y contradictorios que somos. Odiamos y creemos que amamos. Ese es el principio del desorden, de la dualidad, y la virtud no es el resultado de la dualidad. La virtud es algo vivo, que hay que reanudar diariamente, no es la repetición de algo a lo que ayer se le llamó virtud. Eso es mecánico, carente de valor, de modo que debe haber orden. Y eso forma parte de la meditación. El orden significa belleza, y hay poca belleza en nuestra vida. La belleza no está hecha por el hombre, no se encuentra en un cuadro, por muy moderno o antiguo que sea. No está en un edificio, en una estatua, en una nube, en una hoja o sobre el agua. La belleza está donde hay orden, en una mente que no está confusa, que es absolutamente ordenada. Y solo podrá haber orden donde haya abnegación total de sí mismo, cuando el yo no tenga la menor importancia. El fin del yo es parte de la meditación. Esa es la única meditación. Usted ha vivido en el pensamiento, le ha otorgado tremenda importancia al pensamiento. Pero este es viejo, nunca es nuevo. Es la continuación de la memoria. Si usted ha vivido ahí, obviamente hay alguna clase de continuidad. Y es una continuidad que está muerta, concluida, acabada. Es algo viejo, pero solo lo que termina puede tener algo nuevo. De manera que es muy importante comprender el morir. Morir a todo lo que uno conoce. ¿Lo ha intentado alguna vez? Estar libre de lo conocido, de su memoria, aunque sea durante unos cuantos días. Estar libre de su placer, sin ningún argumento, sin temor alguno. Morir a su familia, a su casa, a su nombre, volverse completamente anónimo. Solo la persona que es totalmente anónima se encuentra en un estado de no violencia. No tiene violencia alguna. Morir cada día no como una idea, sino de verdad. Hágalo alguna vez. Uno ha acumulado tanto, no solo libros, casas y la cuenta bancaria, sino interiormente. Los recuerdos de los insultos, de la adulación, de sus experiencias particulares, de logros neuróticos que le conceden una posición social. Morir a todo eso sin argumento, sin discusión, sin ningún temor, simplemente desprenderse de ello. Hágalo alguna vez y verá. No deshaciéndose de su esposa, de su marido, de sus hijos, de su casa o de su ropa, sino haciéndolo psicológica e interiormente. Eso es no estar apegado a nada. Hay gran belleza en esto. Al fin y al cabo, eso es amor, ¿no es cierto? El amor no es apego. Cuando hay apego hay temor, y el temor inevitablemente se vuelve autoritario, posesivo, dominante y tiránico. La meditación es la comprensión de la vida, lo cual es producir orden. El orden es virtud, que es luz. Esta luz no puede ser encendida por otro, por muy experimentado, listo, erudito o espiritual que sea. Nadie en la tierra o en el cielo puede encenderla, excepto usted mismo, en su propia comprensión y meditación. Morir a todo dentro de uno mismo, porque el amor es inocente y fresco, joven y claro. Si uno ha establecido este orden, esta virtud, belleza y luz en sí mismo, entonces puede ir más allá. Esto significa que la mente, una vez ha establecido el orden, el cual no es del pensamiento, se vuelve completamente quieta y silenciosa de forma natural, sin ninguna coacción ni disciplina. Y toda acción, el diario vivir, puede tener lugar a la luz de ese silencio y desde el silencio. Y si uno fuese lo suficientemente afortunado como para haber llegado tan lejos, entonces en ese silencio hay un movimiento por completo diferente, que no es del tiempo ni de las palabras, que el pensamiento no puede medir, porque es siempre nuevo. Esto es ese algo inconmensurable que el hombre ha buscado perpetuamente, pero usted tiene que descubrirlo, no puede serle otorgado. No es la palabra ni el símbolo, esos son destructivos.
Pero para que eso venga, usted debe poseer orden completo, belleza y amor. Por lo tanto, debe morir a todo lo que conoce psicológicamente, de modo que su mente esté clara, no torturada, y que vea las cosas como son, tanto interior como exteriormente.